Bienvenidos a una nueva historia que no os dejará indiferentes. Esta vez nos adentraremos en un misterio que ha perdurado en el tiempo. Un relato que pocos se atreven a contar, pero que hoy escucharás aquí. Antes de empezar, quiero saber algo. ¿Desde dónde y a qué hora estás viendo este vídeo? Déjalo en los comentarios, porque me encanta saber cómo y dónde nos acompañan estas historias. Cuéntamelo. Ahora sí, prepárate para sumergirte en el misterio de Valle Negra. Antes de adentrarnos en este relato, debo advertirte que lo que estás a punto de escuchar no es una historia inventada para entretener. Lo que voy a contarte me sucedió hace apenas 7 meses y desde entonces no he vuelto a dormir más de 3 horas seguidas. Prepárate para conocer los secretos de Valle Negra, un lugar que ni siquiera aparece en los mapas actuales, pero que te aseguro existe en algún rincón olvidado entre montañas. Nunca pensé que volvería a pisar Valle Negra. Es curioso cómo la vida te devuelve a los lugares que intentas olvidar. Mi nombre es Joaquín Vidal, tengo 38 años y hasta hace poco mi vida era completamente normal. Trabajaba como arquitecto en Barcelona, vivía en un apartamento decente y salía con Luisa, una profesora de instituto con la que llevaba 2 años. Todo cambió cuando recibí aquella llamada de un notario con un nombre impronunciable. Señor Vidal, lamento informarle del fallecimiento de su tío Fermín Vidal Montero. En su testamento le ha dejado una propiedad en Valle Negra y algunos efectos personales. Necesitaríamos que viniera a recoger la documentación y tomar posesión de la herencia. El nombre de mi tío Fermín me sonaba vagamente de algunas conversaciones familiares. Un hermano de mi padre al que nunca llegué a conocer y que, según decían, se había vuelto un ermitaño en aquel pueblo perdido donde nació mi abuela. Valle Negra, un nombre que mi padre siempre pronunciaba con una mezcla de desprecio y temor. No hay nada en ese sitio, me dijo mi padre cuando le llamé para contarle lo de la herencia. Vende lo que sea y olvídate de ese lugar. Nunca debería haber existido. Después colgó, y cuando intenté volver a llamarle, no contestó. A pesar de su advertencia, la curiosidad pudo conmigo. Además, acababa de romper con Luisa y me venía bien un cambio de aires. Un viaje corto. Iría, firmaría los papeles, echaría un vistazo a la propiedad para ponerla a la venta y volvería a Barcelona en un par de días. El GPS dejó de funcionar unos 20 kilómetros antes de llegar. Las carreteras secundarias se convirtieron en caminos cada vez más estrechos y menos asfaltados. Un sendero de grava y tierra era lo único que quedaba cuando vi el cartel. Valle Negra, 5 kilómetros. Estaba oxidado y torcido, como si alguien hubiera intentado arrancarlo sin conseguirlo del todo. Cuando finalmente llegué al pueblo, el sol comenzaba a ponerse. Valle Negra constaba de unas 50 casas dispuestas alrededor de una plaza central con una iglesia de piedra cuyo campanario parecía inclinarse peligrosamente hacia un lado. Todo tenía un aire de abandono, aunque se veía gente moviéndose por las calles, gente que se detenía para mirarme pasar, siguiéndome con la mirada hasta que desaparecía de su vista. Aparqué cerca de lo que parecía ser la única tienda del pueblo, un establecimiento con un letrero descolorido que decía Ultramarinos Pelayo. Necesitaba preguntar por la dirección del notario. La campanilla de la puerta sonó cuando entré, pero nadie salió a atenderme inmediatamente. La tienda estaba pobremente iluminada y olía a una mezcla de humedad,
especias y algo más que no supe identificar. ¿Busca algo en particular? La voz me sobresaltó. Una mujer de unos 60 años había aparecido detrás del mostrador sin hacer ningún ruido. Era delgada, con el pelo gris recogido en un moño apretado y unos ojos negros que parecían no parpadear. Busco la notaría. Soy Joaquín Vidal. Vengo por la herencia de mi tío Fermín. La mujer se quedó inmóvil durante unos segundos. Luego, su rostro cambió, como si hubiera reconocido algo en mí que le disgustaba. No tenemos notario en Vallenegra desde hace años. Habrá sido Rosendo, el de Villa Oscura. Está a unos 30 kilómetros de aquí. Me explicó que tendría que volver al día siguiente, pues la notaría ya estaría cerrada. Cuando le pregunté por un lugar donde pasar la noche, su expresión se tornó aún más sombría. Puede quedarse en la casa de su tío. Al fin y al cabo, ahora es suya. Está al final del camino de los Nogales. La última casa, la que tiene el tejado rojo. Después añadió, como si fuera una ocurrencia tardía: no salga de noche. Los perros del pueblo se ponen nerviosos después del anochecer. Antes de irme, le pregunté si tenía algo de comida para llevar. Solo queda esto, dijo, poniendo sobre el mostrador un paquete de galletas, una lata de judías y una botella de agua. No recibimos muchos suministros últimamente. Mientras pagaba, noté algo extraño. En la pared detrás del mostrador había un calendario de 1997. Cuando se lo señalé, la mujer lo arrancó rápidamente y lo guardó bajo el mostrador. Es un recuerdo, dijo secamente. Ese fue un buen año para Vallenegra, el último bueno. Seguí las indicaciones hasta encontrar la casa de mi tío. El camino de los Nogales era una vía estrecha flanqueada por árboles retorcidos y nudosos que apenas dejaban pasar la luz del atardecer. A medida que avanzaba, tenía la inquietante sensación de que algo me observaba desde la espesura. La casa estaba exactamente donde la mujer había dicho. Era una construcción de 2 plantas con piedra oscura y un tejado de tejas rojas. Algunas ventanas tenían los cristales rotos y la puerta principal parecía haber sido forzada en algún momento. La llave que me había enviado el notario encajaba perfectamente en la cerradura, a pesar de su aspecto oxidado. Al entrar, el olor a cerrado me golpeó como una bofetada. Había muebles antiguos cubiertos de polvo, cuadros torcidos en las paredes, y lo que me pareció más extraño, platos con comida podrida en la mesa del comedor, como si mi tío hubiera estado a punto de cenar cuando algo le interrumpió. Exploré la planta baja con la linterna del móvil, ya que la electricidad no funcionaba. Una cocina vieja, un salón con una chimenea ennegrecida, un pequeño despacho lleno de libros y papeles. Todo parecía haberse detenido en el tiempo. Subí al segundo piso con cuidado, pues las escaleras crujían peligrosamente. Había 3 habitaciones. La principal, con una cama grande cubierta por una colcha amarillenta. Otra más pequeña que parecía haber sido utilizada como almacén. Y una tercera cerrada con un candado. Lo que más me inquietó fue encontrar la ropa de mi tío todavía en el armario, sus zapatos junto a la cama, su reloj en la mesilla de noche, detenido a las 3:33. Decidí acomodarme lo mejor posible en el salón, donde al menos había un sofá que parecía menos polvoriento que el resto de muebles. Mientras cenaba mis judías frías, revisé algunos de los papeles que había en el despacho. Entre facturas antiguas y cartas sin importancia, encontré un diario. Las primeras páginas contenían
Anotaciones mundanas sobre el clima, las cosechas y los pequeños acontecimientos del pueblo. Pero a medida que avanzaba en la lectura, el tono cambiaba. 14 de marzo. Hoy he visto otra vez las luces en el bosque. Nadie parece notarlas, excepto yo. Cuando se lo comenté a Eustaquio en la taberna, me miró como si estuviera loco y después habló en voz baja con Matilde. Desde entonces, siento que me evitan. 27 de marzo. Los ruidos bajo el suelo son cada vez más fuertes. No son ratas ni ningún animal que yo conozca. Es como si algo arañara la piedra, intentando subir. 5 de abril. He descubierto algo terrible en la iglesia. Los símbolos grabados en las columnas no son cristianos. El padre Anselmo me ha prohibido volver. Dice que estoy perturbando la paz del pueblo con mis preguntas. La última entrada era del 17 de abril, apenas un mes antes de su muerte, según me había dicho el notario. Ya sé lo que ocurrió en 1997. Lo he visto en los archivos del ayuntamiento. El ritual que hicieron, lo que invocaron, sigue aquí, entre nosotros. Y creo que sabe que yo lo sé. Anoche vi una sombra junto a mi cama. No era humana. Mañana intentaré salir del pueblo, pero no sé si me dejarán. Cerré el diario con una sensación de inquietud creciente. ¿De qué ritual hablaba? ¿Qué había pasado en 1997? Y sobre todo, ¿cómo había muerto realmente mi tío Fermín? Estaba tan absorto en estos pensamientos que al principio no presté atención al sonido. Un golpeteo rítmico, como si alguien llamara con los nudillos. No venía de la puerta, sino de debajo del suelo. El golpeteo continuó durante horas, a veces más fuerte, a veces apenas perceptible. Traté de dormir, pero era imposible. Cada vez que cerraba los ojos, me parecía escuchar voces, susurrantes, mezcladas con el sonido de arañazos. Cerca de las 3 de la madrugada, los golpes cesaron repentinamente. El silencio que siguió resultaba casi más inquietante. Me levanté para beber agua, y fue entonces cuando lo vi por la ventana, una procesión de luces que se movía por el bosque en dirección a la iglesia. No eran linternas ni antorchas, parecían pequeñas esferas luminosas que flotaban a 1 metro del suelo. La curiosidad pudo más que el miedo. Me puse una chaqueta y salí sigilosamente de la casa. El frío nocturno me golpeó la cara, pero no era un frío normal. Parecía penetrar hasta los huesos, como si el mismo aire estuviera maldito. Seguí las luces a distancia, escondiéndome entre los árboles. La procesión se dirigía efectivamente a la iglesia, cuya puerta estaba abierta de par en par a pesar de la hora. Antes de entrar, las luces se detuvieron y comenzaron a transformarse. Se estiraron y tomaron forma humana, aunque, desde mi posición, no podía distinguir sus rostros. Me acerqué más, aprovechando la oscuridad para ocultarme. Las figuras entraron en la iglesia y decidí esperar unos minutos antes de seguirlas. Cuando finalmente me atreví a acercarme a la puerta, escuché un cántico en un idioma que no reconocí. No era latín ni ninguna lengua moderna, sonaba más antiguo, más oscuro. A través de una pequeña ventana lateral, pude ver lo que ocurría dentro. Unas 15 personas, incluyendo a la mujer de la tienda, estaban formando un círculo alrededor del altar. Habían retirado la piedra del suelo, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. Una por una,
Las figuras fueron bajando por la escalera. La mujer de la tienda, que parecía ser quien dirigía el ritual, fue la última en descender. Antes de hacerlo, miró directamente hacia la ventana, como si supiera que yo estaba allí. Su rostro no mostraba ninguna expresión humana. Esperé hasta que la iglesia quedó vacía y después, movido por una curiosidad suicida, entré. El interior estaba iluminado únicamente por unas pocas velas negras que emitían una luz verdosa. El círculo dibujado en el suelo alrededor de la escalera no estaba hecho con tiza o pintura, sino con una sustancia oscura que olía a óxido y sal. Me asomé a la abertura. Una corriente de aire frío surgió de las profundidades, trayendo consigo un olor pútrido. Podía escuchar el eco distante del cántico. Sabía que debía marcharme, volver a la ciudad y olvidar todo este asunto, pero también sabía que si lo hacía, nunca descubriría qué le había pasado a mi tío. Así que comencé a descender por aquellas escaleras desgastadas, usando la linterna de mi móvil para iluminar el camino. Los peldaños parecían no tener fin, llevándome cada vez más profundo bajo la iglesia, bajo el pueblo entero. Después de lo que pareció una eternidad, la escalera terminó en un túnel horizontal. Las paredes estaban cubiertas de símbolos similares a los que mi tío había mencionado en su diario. Formas retorcidas que dañaban la vista si las mirabas directamente, como si no pertenecieran a nuestra geometría normal. El túnel desembocaba en una enorme caverna natural. Lo que vi allí me dejó paralizado. Las personas del pueblo estaban de rodillas ante una grieta en la pared del fondo, una grieta de la que emanaba una luz pulsante y enfermiza. Y en el centro de la caverna había una piedra rectangular, como un altar, sobre la que yacía un cuerpo. Con horror, reconocí la ropa. Era idéntica a la que había visto en el armario de mi tío, pero el cuerpo era apenas reconocible como humano. Estaba desecado, como momificado, con la piel tirante sobre los huesos y la boca abierta en un grito silencioso. La mujer de la tienda estaba de pie junto al altar, sosteniendo un libro viejo encuadernado en lo que parecía piel humana. Leía en voz alta, y con cada palabra, la grieta pulsaba más intensamente. Me di cuenta entonces de la terrible verdad. Mi tío no había muerto un mes atrás. Su cuerpo llevaba allí mucho más tiempo, quizás desde 1997, y lo que fuera que estaban invocando, lo que fuera que vivía en esa grieta entre mundos, necesitaba sangre de mi familia para manifestarse completamente. Retrocedí lentamente, intentando no hacer ruido, pero mi pie golpeó una piedra suelta. El sonido, aunque leve, resonó en la caverna. Todos los rostros se giraron hacia mí al unísono. No eran rostros humanos. Bajo la piel, algo más se movía, deformando sus facciones. «Al fin has llegado, sobrino», dijo la mujer de la tienda, pero su voz sonaba como varias voces superpuestas. «Te estábamos esperando. La sangre de los Vidales poderosa. Tu tío nos dio 22 años. Tú nos darás muchos más». Eché a correr. No había otra opción. Detrás de mí, escuché a la congregación comenzar a perseguirme. No corrían como personas normales. Sus movimientos eran espasmódicos, como si sus cuerpos no les pertenecieran del todo. El túnel parecía haberse alargado. Las escaleras, interminables cuando bajé, ahora se alzaban ante mí como una montaña imposible de escalar. Mis perseguidores se acercaban. Podía escuchar sus respiraciones entrecortadas,
sus pasos irregulares, golpeando la piedra. A mitad de la escalera, mis piernas comenzaron a fallar. El aire era cada vez más denso, como si la oscuridad misma se hubiera convertido en una sustancia física que se resistía a dejarme pasar. Por encima de mí, la abertura que daba a la iglesia comenzó a estrecharse. Estaban cerrando la salida. Con un último esfuerzo desesperado, me lancé hacia la abertura, arañándome las manos y la cara con la piedra áspera. Conseguí pasar justo cuando el espacio se reducía a apenas el tamaño de un puño. Detrás de mí, escuché un aullido de rabia que no era humano ni animal, sino algo entre ambos. La iglesia estaba vacía, pero ya no estaba en silencio. Las paredes parecían vibrar con un zumbido bajo, y los símbolos grabados en las columnas brillaban tenuemente. Corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada. Intenté forzarla, golpearla, incluso romperla, pero era como si la madera se hubiera convertido en metal. Fue entonces cuando noté que el tiempo en mi reloj estaba detenido, la misma hora que marcaba el reloj de mi tío, como si el tiempo en Valle Negra funcionara de manera diferente, como si algunas horas no existieran realmente o se repitieran en un bucle eterno. Busqué desesperadamente otra salida. Las ventanas eran demasiado pequeñas y la sacristía estaba cerrada con llave. La única opción era el campanario. Subí por la estrecha escalera de caracol, tropezando en la oscuridad. A medida que ascendía, el zumbido se hacía más intenso y podía sentir cómo todo el edificio temblaba. Desde lo alto del campanario, vi algo que me heló la sangre. Todo el pueblo de Valle Negra estaba cambiando. Las casas se retorcían, las calles se curvaban en ángulos imposibles, y en cada ventana, en cada puerta, había rostros observando, rostros que no eran del todo humanos. La campana del reloj comenzó a sonar, aunque las manecillas seguían marcando las 3:33. Un toque, 2, 3, hasta 12 golpes que reverberaron en mi pecho como martillazos. Con el último toque, la trampilla por la que había subido al campanario se abrió de golpe. La mujer de la tienda emergió, pero ya no intentaba mantener su apariencia humana. Su piel se ondulaba como si algo se moviera debajo, y sus ojos eran completamente negros, sin iris ni blanco. «No puedes escapar», dijo con aquella voz múltiple. «Nadie escapa de Valle Negra. Este lugar dejó de pertenecer a vuestro mundo hace mucho tiempo». Se acercaba lentamente, acorralándome contra el borde del campanario. Abajo, a unos 20 metros, el suelo de la plaza parecía moverse, como si respirara. «¿Qué le hicisteis a mi tío?», pregunté, ganando tiempo mientras buscaba desesperadamente una vía de escape. La mujer sonrió, revelando dientes que no eran humanos, demasiado afilados, demasiado numerosos. «Lo mismo que haremos contigo. Alimentar a lo que vive bajo el pueblo, lo que siempre ha vivido aquí, desde mucho antes de que los humanos construyeran estas casas, lo que despertamos en 1997 y que necesita sangre de tu linaje para mantenerse despierto». Mientras hablaba, su cuerpo comenzó a cambiar aún más. Sus brazos se alargaron, sus dedos se convirtieron en garras. Su mandíbula se desencajó como la de una serpiente que se prepara para tragar a su presa. No tenía opción. Miré hacia abajo una última vez y salté. No esperaba sobrevivir a la caída, pero en lugar de estrellarme contra el suelo, sentí como si me hundiera en algo viscoso y cálido. El suelo de la plaza se había convertido en una sustancia similar a la carne, que me engulló como arenas movedizas.
Me hundí hasta la cintura antes de poder agarrarme a algo sólido, la base de una farola que aún conservaba su rigidez. Con un esfuerzo sobrehumano, logré salir de aquella masa pulsante y eché a correr hacia la salida del pueblo. Las calles ya no seguían ningún patrón lógico. Doblaba una esquina, esperando llegar al camino principal, y me encontraba de nuevo en la plaza. Las casas se movían, intercambiando posiciones cuando parpadeaba, y por todas partes, los habitantes de Valle Negra emergían como sombras, con sus cuerpos a medio transformar en algo que mi mente se negaba a procesar completamente. No sé cuánto tiempo estuve corriendo en círculos, minutos, horas, quizás días enteros. El cielo nunca cambiaba, atrapado en un perpetuo anochecer verdoso. Mi reloj seguía marcando las 3:33, como si ese momento se hubiera congelado, expandiéndose hasta el infinito. Finalmente, cuando mis fuerzas estaban a punto de abandonarme, vi algo que no había notado antes. Un sendero estrecho entre dos casas, apenas visible, como si el pueblo intentara ocultarlo. Sin pensarlo dos veces, me lancé por él. El sendero ascendía por una colina que no recordaba haber visto al llegar. A medida que subía, el aire se volvía más limpio, más normal. Las paredes de las casas que flanqueaban el camino empezaron a agrietarse, como si no pudieran mantener su forma lejos del centro del pueblo. Cuando llegué a la cima de la colina, me giré para mirar atrás. Lo que vi me dejó sin aliento. Valle Negra ya no parecía un pueblo. Desde esa distancia, toda la localidad formaba un patrón, un símbolo gigantesco, similar a los que había visto grabados en las columnas de la iglesia. Un símbolo que parecía moverse, respirar. Y en el centro, donde debería estar la plaza, había una enorme masa oscura que se alzaba hacia el cielo, como una torre hecha de carne y sombras. La grieta se había abierto por completo, y lo que vivía en ella estaba emergiendo. No esperé a ver más. Descendí por el otro lado de la colina y seguí corriendo hasta que mis piernas cedieron. Cuando finalmente me detuve, ya no podía ver el pueblo. Solo había bosque a mi alrededor, bosque normal, con sonidos de pájaros y el murmullo de un arroyo cercano. Mi reloj volvía a funcionar. Eran las 7:15 de la mañana del día siguiente. Encontré mi coche donde lo había dejado, aunque me costó reconocerlo. La pintura estaba descolorida y había una fina capa de polvo que lo cubría por completo, como si hubiera estado abandonado durante semanas en lugar de una noche. El motor arrancó a la tercera intentona, produciendo un sonido enfermizo. Mientras conducía de vuelta por aquellos caminos rurales, comprobé mi móvil. Tenía 17 llamadas perdidas de Luisa, todas de la última semana, pero yo solo había estado fuera una noche. ¿O no? Cuando finalmente llegué a una gasolinera con cobertura decente, llamé a Luisa. Su voz sonaba entre enfadada y aliviada. ¿Dónde demonios has estado, Joaquín? Llevo una semana intentando localizarte. Tu padre está preocupadísimo. Incluso ha llamado a la policía. Le conté una versión edulcorada de lo ocurrido, diciendo que había tenido problemas con el coche en una zona sin cobertura. No me creyó del todo, pero estaba demasiado aliviada por saber que estaba vivo como para insistir. Cuando finalmente llegué a Barcelona, las cosas eran aún más extrañas. Mi apartamento tenía una notificación de impago del alquiler. Mi buzón estaba lleno de cartas, todas fechadas durante las últimas 3 semanas.
y cuando me miré en el espejo del baño, apenas me reconocí. Había perdido peso. Mi pelo mostraba canas que antes no tenía, y mis ojos parecían más viejos, como si hubieran visto cosas que nadie debería ver. Intenté contactar con el notario para averiguar más sobre mi tío y la propiedad en Vallenegra. El número ya no existía. La dirección que tenía correspondía a un solar vacío, donde, según los vecinos, nunca había habido ningún edificio. Busqué información sobre Vallenegra. No aparecía en ningún mapa actual. En los archivos históricos de la provincia, solo encontré una breve mención a un asentamiento abandonado en el siglo XVIII, tras una terrible pestilencia que consumió a todos sus habitantes en una sola noche. Consulté con un psiquiatra, convencido de que estaba sufriendo algún tipo de episodio psicótico. Me recetó medicación, que no sirvió de nada, porque lo que yo había visto era real, y lo sabía, porque desde entonces hay cosas que no han dejado de perseguirme. A veces, cuando estoy a punto de dormirme, escucho el golpeteo bajo el suelo de mi apartamento. El mismo ritmo exacto que escuché en la casa de mi tío. Mis vecinos dicen que no oyen nada. En ocasiones veo a personas en la calle que me miran fijamente con ojos completamente negros. Cuando parpadeo, han desaparecido. Y cada noche, a las 3:33, mi reloj se detiene durante exactamente 1 minuto. Durante ese minuto, puedo escuchar voces susurrando en un idioma que no comprendo, pero que reconozco del ritual en la caverna. Pero lo peor llegó hace 3 días. Recibí una carta sin remitente. Dentro solo había una fotografía antigua en blanco y negro. Mostraba la plaza de Vallenegra en lo que parecía ser una celebración. En primer plano, entre la multitud, estaba mi abuelo, mucho más joven, y a su lado, sonriendo a la cámara, estaba yo. No un antepasado que se pareciera a mí, era yo, exactamente como me veo ahora, en una fotografía que debía tener al menos 70 años. Al dorso de la foto, escrito con una caligrafía temblorosa, que reconocí como la de mi tío Fermín, había una simple frase: el tiempo no existe en Vallenegra, y nadie escapa realmente. Desde entonces, he empezado a notar cambios en mi cuerpo, pequeñas protuberancias bajo la piel de mis antebrazos, una sensibilidad extrema a la luz, y a veces, cuando me miro en el espejo, mi reflejo sonríe antes que yo. Sé que vendrán a buscarme. Quizás ya estén aquí, esperando el momento adecuado. Por eso he grabado esta historia, para que quede constancia de lo que hay en Vallenegra, para advertir a otros que puedan recibir una misteriosa herencia o sientan curiosidad por visitar un pueblo que no aparece en los mapas. Si alguna vez oyes hablar de Vallenegra, si encuentras un camino que parece llevarte a un lugar olvidado entre montañas, da media vuelta. No importa lo que te prometan, lo que te muestren, o a quien veas allí. Es irreal, o quizás es demasiado real, más de lo que nuestra mente puede soportar. Y si alguna noche, mientras intentas dormir, escuchas un golpeteo bajo tu cama, rítmico e insistente, no investigues su origen. Tapa tus oídos, cierra tus ojos y ruega para que pase de largo, porque hay lugares en este mundo que no deberían existir. Grietas entre realidades por las que se filtran cosas que llevan eones intentando entrar, y Vallenegra es una de esas grietas. Una grieta que, me temo, ahora llevo dentro de mí. Han pasado 2 días desde que grabé la primera parte de este relato.
No esperaba hacer una continuación, pero han ocurrido cosas que necesito documentar, mientras aún conservo la lucidez para hacerlo. Ayer por la mañana recibí una llamada de mi padre. Su voz sonaba extraña, distante, como si hablara a través de un túnel largo. Joaquín, necesito verte. Es sobre tu tío, sobre Vallenegra. Después colgó sin esperar mi respuesta. Nunca había escuchado a mi padre mencionar Vallenegra sin ese tono de desprecio que siempre usaba. Algo andaba mal, muy mal. Conduje hasta el pueblo costero, donde vive desde que se jubiló. Durante todo el trayecto, tuve la sensación de ser observado. Los coches que me adelantaban, los que iban detrás de mí, todos parecían conducidos por la misma persona. Una silueta oscura, que no podía distinguir claramente. La casa de mi padre estaba a oscuras cuando llegué. La puerta estaba entreabierta. Llamé varias veces antes de entrar. El olor me golpeó inmediatamente. Ese mismo hedor que había sentido en la caverna bajo la iglesia de Vallenegra. Encontré a mi padre sentado en su sillón favorito, mirando por la ventana hacia el mar, pero el mar no estaba allí. En su lugar, un paisaje montañoso se extendía imposiblemente hasta donde alcanzaba la vista. Un paisaje que reconocí de inmediato. «Papá», dije con voz temblorosa, «¿qué está pasando?» Se giró lentamente. Su rostro era el suyo, pero sus ojos eran completamente negros. «Nunca escapamos, hijo, ni tu abuelo, ni yo, ni tú. Vallenegra no es un lugar, es una condición». Su voz sonaba como la suya, pero con ese mismo eco múltiple que había escuchado en la mujer de la tienda. «¿De qué estás hablando?», pregunté, retrocediendo hacia la puerta. «Tu abuelo intentó huir en 1943, después de que naciera yo. Creyó que lo había logrado. Vivió 50 años convencido de ello, hasta que la llamada regresó. Tu tío Fermín lo intentó en 1997. Tú lo has intentado ahora, pero todos volvemos, todos servimos al final». Mientras hablaba, su piel comenzó a ondularse, como si algo se moviera debajo. Sus manos se alargaron, los dedos convirtiéndose gradualmente en aquellas mismas garras que había visto en la mujer del campanario. «La sangre de los Vidal pertenece a Vallenegra desde el principio. Fuimos nosotros quienes hicimos el primer pacto, quienes abrimos la grieta, y somos nosotros quienes debemos mantenerla abierta». No esperé a escuchar más. Corrí hacia la puerta, pero ya no daba al exterior. Se abría a un largo pasillo de piedra iluminado por antorchas, idéntico al túnel bajo la iglesia de Vallenegra. Me giré para buscar otra salida, pero mi padre ya no estaba en el sillón. Estaba justo detrás de mí, su transformación casi completa. Lo que había sido mi padre ahora era una criatura de pesadilla, con la piel estirada, sobre una anatomía imposible y una boca que ocupaba casi toda la parte inferior de su rostro. «Todos volvemos», repitió, su voz ahora completamente inhumana. «Y tú volverás más pronto que tarde. Llevas a Vallenegra dentro de ti desde que naciste. Solo está despertando». Sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo intentara abrirse paso desde mi interior. Miré hacia abajo y vi con horror cómo mi piel se movía, formando patrones similares a los símbolos de las columnas de la iglesia. Desperté en mi coche, aparcado frente a la casa de mi padre. Era de noche, y la luna iluminaba un paisaje completamente normal. El mar estaba donde debía estar, rompiendo suavemente contra la orilla. Bajé del coche con las piernas temblorosas y llamé a la puerta. Mi padre abrió.
perfectamente normal, con sus ojos marrones de siempre. Joaquín, ¿qué haces aquí a estas horas? ¿Estás bien? Pareces enfermo. No supe qué responder. ¿Había sido todo una alucinación? ¿Otra pesadilla causada por mi experiencia en Vallenegra? Pasé la noche en el sofá de mi padre, despertándome cada pocos minutos, aterrorizado por los sueños que me asaltaban. En ellos, veía a mi abuelo, a mi padre y a mí mismo, de pie en la plaza de Vallenegra, formando parte de aquella congregación que adoraba a lo que vivía bajo tierra. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos en silencio, finalmente reuní el valor para preguntarle a mi padre sobre Vallenegra. Su rostro se ensombreció inmediatamente. Dejó la taza de café y me miró con una intensidad que nunca había visto en él. «Has estado allí, ¿verdad? Por eso has venido». Le conté todo. La herencia, la mujer de la tienda, la iglesia, la caverna bajo tierra, mi huida. Mientras hablaba, el rostro de mi padre mostraba una mezcla de horror y resignación. Cuando terminé, se levantó sin decir palabra y fue a su dormitorio. Regresó con una caja de metal oxidada que colocó sobre la mesa. «Tu abuelo me dio esto antes de morir. Me hizo prometer que nunca lo abriría, que lo destruiría, pero no pude hacerlo. Ahora te corresponde a ti». Dentro de la caja había un libro antiguo encuadernado en cuero negro. En la portada, grabado en relieve, estaba el mismo símbolo que formaba el trazado de Vallenegra visto desde la colina. También había una serie de fotografías antiguas, todas de Vallenegra y sus habitantes. En cada una de ellas aparecía alguien de mi familia: mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre de joven, y en la última, mi tío Fermín junto a una mujer que reconocí inmediatamente como la dueña de la tienda, aunque en la foto parecía completamente humana y décadas más joven. Pero lo que me dejó helado fue un sobre amarillento con mi nombre escrito en él. Dentro había una carta fechada el 12 de abril de 1943. La letra era pulcra, precisa, totalmente distinta a la caligrafía temblorosa de mi tío Fermín. Para Joaquín Vidal, mi nieto, cuando regrese de Vallenegra. Si estás leyendo esto, has experimentado lo que yo experimenté, lo que tu tío experimentó, lo que tu padre afortunadamente nunca tuvo que enfrentar. Has visto la verdadera naturaleza de Vallenegra y has creído escapar, pero debes saber la verdad. Vallenegra no es un lugar que se pueda abandonar, es una condición que se transmite en nuestra sangre. En 1897, nuestro antepasado Augusto Vidal, desesperado por salvar al pueblo de una terrible sequía, realizó un ritual prohibido. Ofreció la sangre de su primogénito a cambio de lluvia, pero lo que respondió a su llamada no fue ningún dios, sino algo mucho más antiguo y hambriento. La lluvia llegó, sí, pero con ella vino la maldición. Cada generación, uno de nosotros es llamado de vuelta para mantener el pacto. Tu tío Fermín fue el elegido de su generación. Tú eres el elegido de la tuya. Puedes correr como yo corrí, puedes esconderte como yo me escondí, pero las señales comenzarán pronto, los golpes bajo el suelo, las visiones, los cambios en tu cuerpo. Tienes dos opciones: regresar voluntariamente a Vallenegra y aceptar tu papel como guardián de la grieta, o esperar a que Vallenegra venga a ti. La primera opción te dará cierto control. La segunda solo traerá sufrimiento, no solo a ti, sino a todos los que te rodean. El libro contiene el ritual para cerrar la grieta definitivamente.
Requiere un sacrificio voluntario de sangre de Vidal. Intenté hacerlo, pero fracasé. Tu tío lo intentó, y también fracasó. Quizás tú tengas más suerte. Perdóname por la carga que te he transmitido sin saberlo. La sangre de los Vidal está maldita. Y esa maldición nos perseguirá hasta el fin de los tiempos, o hasta que uno de nosotros tenga la fuerza para terminarla. Tu abuelo que siempre supo que llegaría este día, Manuel Vidal. Cuando terminé de leer, miré a mi padre. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Nunca quise que lo supieras, dijo con voz quebrada. Esperaba que la maldición terminara conmigo, que te saltara a ti. Pero cuando mencionaste a Fermín, cuando vi tus ojos esta mañana, supe que te había encontrado. ¿Mis ojos?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Mi padre señaló hacia el espejo que colgaba en la pared de la cocina. Me levanté lentamente y me acerqué para mirar mi reflejo. Mis ojos ya no eran marrones. El iris se había vuelto de un color ámbar enfermizo. Y la pupila no era redonda, sino vertical, como la de un gato o una serpiente. Ahora estoy de vuelta en mi apartamento de Barcelona, grabando estas palabras mientras aún puedo. El libro de mi abuelo describe el ritual para cerrar la grieta. Requiere que regrese a Vallenegra, a la caverna bajo la iglesia, y que ofrezca mi sangre voluntariamente, mientras recito ciertas palabras en aquel idioma antiguo y terrible. No sé si tendré el valor para hacerlo. No sé si funcionará donde otros han fracasado. Pero sé que debo intentarlo. Si estás escuchando esto y nunca más sabes de mí, significa una de dos cosas. O he tenido éxito y la grieta está cerrada, o he fracasado y me he convertido en otro guardián de Vallenegra, esperando a que llegue la siguiente generación de Vidal para continuar el ciclo. En cualquier caso, si alguna vez en tus viajes ves un cartel oxidado que indica Vallenegra, 5 kilómetros, da media vuelta. No importa lo que te diga tu GPS, no importa lo que veas en el mapa. Ese camino no lleva a ningún lugar que debas conocer. Y si alguna noche escuchas golpes bajo tu suelo a las 3:33 de la madrugada, no los ignores. Podrían ser los guardianes de Vallenegra, buscando a su próximo guardián. O podría ser yo, intentando advertirte desde el otro lado de la grieta.